Instituto Juárez Lincoln, zona 071. Lenguaje y comunicación 1. Hola, soy la Miss Loy. En esta ocasión vamos a necesitar un bolígrafo, una hoja o una libreta, donde gustes tomar tus apuntes. Hoy les voy a hablar sobre el verbo, los adverbios y los verboides. El verbo viene del latín verbum, que significa palabra. Esto lo va a convertir en el motor de nuestra lengua. Esto quiere decir el centro de nuestras oraciones y de todo lo que comunicamos. ¿Te imaginas una vida sin verbos? Bueno, son los verbos los que nos ayudan a expresar acciones, estados o emociones. Nuestros verbos cuentan con una raíz y una desinencia. La raíz es la parte invariable del verbo, o sea, lo que no cambia. Como en este caso tenemos caminar, caminado, caminé y caminamos. Camin es la raíz porque no cambia. Y el ar, ado e imos son partes de las desinencias. Las desinencias nos ayudan a crear los accidentes gramaticales del verbo. Persona y número, que son primera y segunda y tercera persona del singular o del plural. El tiempo, pasado, presente y futuro principalmente, pero dependiendo del modo va a haber otros tiempos. La voz, la activa y la pasiva. No es lo mismo decir María lee un libro a decir ese libro es leído por María. En este caso estamos usando la misma oración con diferentes voces. Nuestros modos, indicativo es aquel que habla de hechos reales. El subjuntivo se refiere a hechos totalmente hipotéticos o de probabilidad, y el imperativo es casi siempre cuando damos un mandato. La forma y la conjugación de nuestros verbos, bueno, tenemos tres formas: el infinitivo, el participio y el gerundio. Y también tenemos tres conjugaciones, pero solo entran dentro de nuestro infinitivo. El infinitivo son aquellos verbos que terminan en ar, ir. En este caso, ar viene siendo la primera conjugación, la segunda conjugación, ir la tercera conjugación. Y el aspecto, que puede ser perfecto o imperfecto. Tenemos dos tipos de verbos, los auxiliares y los plenos. Los auxiliares los vamos a llamar también verbos ambulancias, porque actúan como una ayuda comunitaria hacia otro verbo. Abandonan su propia identidad para ayudar al otro a que exista. Y los plenos, pues son todos los demás verbos que poseen un significado completo y además se clasifican según su función dentro de una oración. Nuestros verbos plenos se dividen en 5. Los copulativos se llaman copulativos porque son aquellos que unen nuestro sujeto con nuestro predicado. Nuestros verbos tornillos, también llamados así, son ser, estar o parecer. Y aquí tenemos 3 ejemplos. La casa es roja, mi tía está enojada y mi hermana parece triste. El sujeto y el predicado dependen del verbo para comunicar lo que, en este caso, se quiere comunicar. Los predicativos son aquellos que predican algo del sujeto. En este caso, la chica camina, tú sonríes, ellos rezan en el templo. O sea, el verbo casi viene siendo parte del predicado. Y los transitivos e intransitivos son aquellos que transitan, ¿no? Los transitivos que transitan y los intransitivos los que no transitan. Tenemos el mismo verbo caminar y bueno, dependiendo su función en la oración va a ser transitivo o no.
Para llegar hasta la playa se puede caminar, en este caso no es transitivo. Hemos caminado casi 10 kilómetros. En este caso, nuestro verbo caminado sí es transitivo porque transita desde el sujeto hasta el predicado. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sale? Copia las siguientes oraciones, subraya el verbo e identifica qué tipo de verbo es, si es copulativo, predicativo, transitivo e intransitivo. Aquí tenemos un ejemplo. Él logró adivinar mi nombre. El verbo es logró y es transitivo porque viene desde el sujeto y termina en nuestro predicado. Recuerda que los verbos copulativos son ser, estar y parecer. ¿Ya los identificaste en estas oraciones? Y el predicativo es aquel que nos dice algo del sujeto. Te voy a enseñar mis respuestas. Nuestros verbos copulativos son ser, estar y parecer. Por lo tanto, también yo fui soldado, ese caballo está viejo y Estefanía se parece a su prima. Son oraciones copulativas porque tienen verbos copulativos. Nuestros verbos transitivos son logró, alimentaste, ama. Y nuestros predicativos son gusta, vendrá, cerraste y quemé. También nuestros verbos plenos pueden ser pronominales o reflexivos o impersonales. Los reflexivos son aquellos que necesitan del pronombre como ella se baña, Majo se prepara para mañana. Y los pronominales son aquellos que dentro de nuestro verbo en la desidencia contiene nuestro pronombre, como vámonos, métete, fueron, fuiste, llegamos. Y los impersonales casi siempre son aquellos que se refieren al clima. Son esos verbos que no necesitan de una persona para existir. Nunca hemos conjugado yo lluevo, tú llueves, él llueve, ¿verdad? Porque no necesitan de una persona, son verbos impersonales. Y bueno, también nuestros verbos en las formas de infinitivo, gerundio y participio son verbos impersonales. Repasemos. Recordemos que los verbos son palabras que expresan una acción, un estado o una pasión. Todos los verbos tienen persona, número, conjugación, tiempo, voz y aspecto. Hay dos tipos de verbos, los auxiliares y los plenos. Y los plenos se dividen en copulativos, predicativos, transitivos e intransitivos, pronominales o reflexivos y los impersonales. ¿Sabías que hay más de 6.000 verbos? 6.800 en nuestra lengua estándar y 6.100 en nuestra lengua culta. Esos son muchos verbos. La diferencia entre un verbo y un verboide es que los verbos se pueden conjugar y contienen una persona, un tiempo, un número, una voz y un aspecto. Y los verboides, a diferencia de los verbos, no tienen persona, no tienen tiempo, no tienen número y por lo tanto no pueden conjugarse. Hablemos de los verboides. Los verboides los vamos a encontrar en tres formas: infinitivo, gerundio y participio. En infinitivo son todos aquellos que terminan en ar, er, ir. En gerundio, todos aquellos que terminan en ando y endo. Y en participio, todos los que terminan en ado, ido, to, so, cho. La otra vez me preguntaron, ¿y cuáles verbos terminan en to, so, cho? Casi siempre son
nuestros verbos en la tercera conjugación, como escrito, impreso y dicho. Todos terminan en ir. Decir, imprimir, escribir. Nuestros verboides, además de actuar como verbos, también pueden actuar como sustantivo, adjetivo y adverbio. Los infinitivos en sustantivo, los del participio en adjetivos y los del gerundio como adverbios. Veamos estos ejemplos. Reír es muy bueno para la salud. Reír es nuestro verbo que termina en infinitivo, ar, er, ir. Pero en este caso, reír está actuando como el sustantivo. En esta oración, con todo lo que has estudiado, el examen será pan comido. Tenemos un verbo en participio que es comido porque termina en ido. Recuerden, ado, ido, tos o cho son en participio. Y en este caso, comido, pan comido, está dándole un adjetivo calificativo al examen. Y el gerundio, que actúa como adverbio. Terminando la clase nos iremos a comer, pero ahorita hablaremos sobre los adverbios. Ahora es tu turno. Vamos a escribir 3 enunciados donde utilicemos los verboides, uno como sustantivo, uno como adjetivo y uno como adverbio. Recuerda que los verbos en infinitivo, que terminan en ar, er, ir, son aquellos que actúan como sustantivo. Nuestros verbos en participio, ado, ido, tos o cho, son aquellos que actúan como adjetivos. Y nuestros verbos en gerundio, que terminan en ando y endo, son aquellos que actúan como adverbio. Repasemos. Los verboides son las formas del verbo no personales. Pueden actuar como un verbo, pero también como un sustantivo si es infinitivo, un adjetivo si está en participio o un adverbio si está en gerundio. Ahora hablemos de los adverbios. Un adverbio es una palabra que modifica a un verbo, un adjetivo u otro adverbio. O todo un periodo. En este caso, subrayé la raíz verb porque viene del verbo. Esto quiere decir que va a añadir una característica o modificar a nuestro verbo. Nuestros adverbios pueden ser de lugar y de tiempo, de modo, de cantidad, de afirmación, negación o duda. De tiempo tenemos como ayer, hoy, mañana, anoche, antes, ahora, pronto, próximamente. Y de lugar, aquellos que dicen aquí, ahí, allá, lejos, cerca. Y aquí tenemos 3 ejemplos. Ayer fui al cine, recientemente comencé a trabajar aquí. En este caso tenemos de lugar y de tiempo, recientemente de tiempo y aquí de lugar. Y en la tercera, cerca de aquí hay una farmacia. Cerca es de lugar y aquí es también de lugar. De modo son aquellos que nos hablan sobre un modo o una forma en la que una acción se lleva a cabo, como me golpeó fuertemente. De cantidad, muy, mucho, más, menos, demasiado, bastante, poco, nada, apenas, todo. Definitivamente los adverbios nos ayudan a hablar de una manera más emocional. En este caso, no es lo mismo decir está lejos a decir está muy lejos.
de afirmación o negación. Los de afirmación son sí, claro, ciertamente, verdaderamente y también. Y los de negación, no, nunca, tampoco, jamás. Unos afirman y otros niegan. Y de duda, hay una canción que seguramente la has escuchado. Quizás, quizás, quizás. Pues sí, aquí está utilizando un adverbio de duda. Quizás mañana sea un mejor día. Llevaré paraguas por si acaso llueve. Y posiblemente en diciembre salga de viaje. Todos estos son de duda o de posibilidad. Vamos a ejercitarnos un poco. Una manera de darnos cuenta cuáles son nuestros adverbios es aprendiendo a distinguir entre un adjetivo y un adverbio. Los adjetivos los podemos convertir en adverbios cuando agregamos el sufijo mente. Como este ejemplo, rápido, rápidamente. Ahora te toca a ti. Añade el sufijo mente a estas palabras. Solo, tierno, fácil y limpio. Solamente, tiernamente, fácilmente, limpiamente. En conclusión, todas las palabras que terminan en mente son adverbios. Repasemos. Recuerda, los adverbios son palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o todo un periodo. Pueden ser de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de negación, de afirmación y duda. Ya solo me queda darte las gracias por haber visto este video, espero te haya gustado. No olvides darle like y siempre que quieras seguir aprendiendo, sigue viendo estos videos. Bye.